Hola, bienvenido a Sin Miedo, con un nuevo relato. Sin más preámbulo, empecemos. Las brasas en el sendero, mi noche con el cadejo. Mi nombre es Javier Morales. En aquel entonces, creo que era el año 2018, yo era diferente. La fascinación por lo oculto ya ardía en mí, una llama alimentada por las historias de mi abuela y mis propias incursiones en los rincones olvidados de Guatemala. Ya me llamaban el loco de las leyendas, en algunos círculos, pero aún no había sentido ese terror helado que te cambia para siempre, esa certeza absoluta de que hay cosas que no solo existen, sino que también cazan. Mi enfoque era más académico, quizás, una mezcla de antropología, folclore y una pizca de audacia juvenil. Creía, sí, pero aún no sabía. La investigación sobre el cadejo fue una de las que empezó a cambiar eso. El cadejo. La leyenda me fascinaba por su dualidad inherente. No uno, sino dos espíritus caninos, rondando los caminos nocturnos. El blanco, protector de los viajeros, especialmente de los borrachos y descarriados, un guardián de ojos azules o blancos, a veces asociado con lo divino, y su contraparte, el negro. Un perro enorme, de pelaje hirsuto y oscuro como el pecado, ojos rojos como brasas encendidas, pezuñas de cabra en lugar de patas, y un hedor a azufre que anunciaba su presencia demoníaca. El negro no protegía, acechaba, corrompía, arrastraba almas hacia la perdición o la locura. Habían surgido rumores en las aldeas cafetaleras de las faldas del volcán de Agua, cerca de Antigua. Un par de hombres habían desaparecido en los senderos que conectaban las fincas por la noche. Otro fue encontrado vagando por la carretera principal, mudo, con la mirada perdida, solo capaz de dibujar una y otra vez la figura de un perro enorme con ojos de fuego. Para mí, era una llamada irresistible. Era hora de investigar al cadejo de cerca. Empaqué mi equipo de entonces. Una cámara reflex digital decente, una grabadora de audio estéreo, varias linternas, baterías de repuesto, mi cuaderno de campo y un pequeño machete que siempre llevaba en mis salidas al campo, más por seguridad práctica contra culebras o maleza densa que por otra cosa. Aún no había incorporado medidores EMF o cámaras térmicas a mi arsenal estándar. Mi enfoque era más observacional. Llegué a Santa María de Jesús, un pueblo cachiquel aferrado a las laderas del volcán, un lugar donde las tradiciones ancestrales y el catolicismo se entrelazaban de formas complejas. El aire era fresco, con olor a pino y a humo de leña. Me hospedé en una pequeña pensión familiar y comencé mi trabajo: hablar con la gente. Al principio obtuve las respuestas esperadas: sonrisas nerviosas, encogimientos de hombros, advertencias genéricas sobre no andar solo de noche. Pero poco a poco, al mostrar un interés genuino y respetuoso, las historias comenzaron a fluir, especialmente después de compartir un par de tragos de kusha, aguardiente local, con algunos de los hombres mayores en la tienda del pueblo. Sí, el cadejo anda por aquí, me confirmó un anciano llamado Don Pedro, con el rostro surcado de arrugas como la corteza de un árbol viejo. Pero hay dos, ¿sabe? El blanco es bueno. Si uno anda perdido, o bolo, ebrio, él lo cuida, lo guía para su casa. No hay que tenerle miedo, solo respeto. Hizo una pausa, su mirada se ensombreció. Pero el negro... Ah, ese sí es cosa mala. Ese es enviado por el maligno. Si lo ve, no le hable. No lo mire directo a los ojos, y por nada del mundo le dé la espalda o intente correr asustado. Siga su camino, rece a Diosito y a los tatas, espíritus ancestrales, y quizás lo deje en paz. Otro hombre añadió: huele feo, como a candela de muerto o a huevo podrido. Y sus pisadas no son de perro normal, son como de cabra, tac, tac, tac sobre las piedras. Mencionaron senderos específicos donde era más común verlo: el camino a la finca El Rosario, el sendero que bajaba al río Guacalate y especialmente
el antiguo camino real que subía hacia las faldas más altas del volcán, un sendero ahora poco usado y con fama de estar pesado, cargado de energía espiritual negativa. Decidí centrar mis esfuerzos en ese antiguo camino real. Preparé mi mochila con agua, algo de comida, mi equipo y una pequeña cruz de madera bendecida que una anciana de la pensión me dio, insistiendo con ojos serios. «Por si las moscas, patojo», me dijo. Aún me sentía un poco escéptico respecto a los amuletos, pero lo guardé en el bolsillo por respeto, y quizás por una incipiente precaución que aún no reconocía como miedo. Comencé mis caminatas al caer la noche. El sendero ascendía abruptamente, flanqueado por una vegetación densa que creaba túneles oscuros incluso bajo la luna. El silencio era profundo, roto solo por el canto de los insectos nocturnos, el crujido de mis propias botas sobre la tierra y las piedras sueltas, y el viento que suspiraba entre los árboles. Las primeras 2 noches fueron tranquilas. El ambiente era inquietante, la sensación de aislamiento total. Grabé sonidos ambientales, tomé fotografías de larga exposición intentando capturar algo anómalo en la oscuridad. No encontré nada definitivo, solo sombras engañosas y ruidos que podían ser animales comunes. Un tecolote, búho, un pizote, coatí, el crujir de ramas bajo el peso de algo invisible. La tercera noche, la atmósfera cambió. Una neblina fina, el chipi chipi, comenzó a descender por la ladera del volcán, envolviendo el sendero en un velo blanco y húmedo que amortiguaba los sonidos y reducía la visibilidad a pocos metros. El haz de mi linterna se difuminaba en la niebla, creando un círculo de luz pálida, rodeado de una oscuridad impenetrable. Fue entonces cuando empecé a sentirlo. Primero, una sensación de ser observado. No era la paranoia habitual del investigador solitario. Era una presencia tangible, pesada, justo al borde de mi percepción. Luego, comencé a oírlo. Un sonido leve, detrás de mí. El tac-tac, rítmico de algo duro golpeando las piedras del sendero. No eran mis botas. Sonaba como pezuñas. Me detuve, aguzando el oído. El sonido cesó. Reanudé la marcha, más despacio. Y allí estaba de nuevo. Tac, 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 manteniendo una distancia constante detrás de mí. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Recordé las palabras de don Pedro. No le dé la espalda. Seguí caminando, resistiendo el impulso de girarme bruscamente. La grabadora de audio, que llevaba encendida en mi bolsillo exterior, quizás captaría algo. Apunté la cámara hacia atrás discretamente, sin girar mi cuerpo, y tomé un par de fotos a ciegas en la niebla. El sonido de las pezuñas continuó durante varios minutos, un acompañamiento constante y escalofriante en la niebla. Luego, tan abruptamente como comenzó, cesó. Esperé, tenso, pero no volvió. ¿Se había ido? ¿O simplemente estaba observando desde la oscuridad impenetrable? Continué ascendiendo, la inquietud ahora una compañera constante. Llegué a una pequeña planicie donde el sendero se ensanchaba, cerca de unas ruinas de piedra cubiertas de musgo, restos de alguna antigua ermita o puesto de vigilancia. La niebla era más densa aquí. Me detuve para beber agua y revisar la grabadora. Al reproducir los últimos minutos, escuché claramente mis pasos, mi respiración. Y sí, el tac-tac, rítmico y seco de las pezuñas detrás de mí. Y algo más, un gruñido muy bajo, gutural, casi imperceptible, justo antes de que el sonido de las pezuñas cesara. Mi piel se erizó. No había sido mi imaginación. Algo me había estado siguiendo. Guardé la grabadora y levanté la linterna, barriendo el haz de luz a mi alrededor. La niebla arremolinaba formas fantasmales entre las ruinas. Y entonces lo vi. No era negro, era blanco. Parado en el borde de la planicie, parcialmente oculto por la niebla, había una figura canina grande, del tamaño de un ternero. Su pelaje era blanco, espeso, y parecía irradiar una luz muy tenue, casi imperceptible. Me observaba en silencio. Sus ojos,
No pude distinguir bien el color en la niebla, pero no eran rojos. Parecían tranquilos, inteligentes. No emitía ningún sonido. Era el Cadejo Blanco. Nos quedamos mirándonos el uno al otro durante un largo momento. No sentí amenaza, sino una calma extraña, una sensación de presencia vigilante. Recordé las historias. El protector. ¿Me estaba advirtiendo? ¿O simplemente se mostraba? Lentamente levanté mi cámara. Él permaneció inmóvil. Tomé varias fotografías. Luego, tan silenciosamente como apareció, se dio la vuelta y se adentró en la niebla, desapareciendo de la vista. Me quedé allí, atónito. Había visto al Cadejo Blanco. La leyenda era real. Una parte de mí se sintió eufórica por la confirmación, por la prueba fotográfica que esperaba tener. Pero otra parte sintió un escalofrío. Si el blanco era real, ¿qué pasaba con el negro? ¿Estaba cerca también? ¿El sonido de pezuñas que me siguió antes? Decidí que era suficiente por esa noche. Había obtenido algo extraordinario. Comencé el descenso, sintiéndome extrañamente protegido, pero también más consciente que nunca de las fuerzas invisibles que habitaban esas montañas. El resto del camino transcurrió sin incidentes. Revisé las fotos en mi cabaña. Eran borrosas debido a la niebla y la poca luz, pero inconfundibles. Allí estaba, una gran forma canina blanca, etérea, observándome desde el velo de niebla. La prueba que había buscado. Pasé el día siguiente entrevistando a más gente, contándoles con cautela mi experiencia. Algunos asintieron con solemnidad. «El guardián te vio», dijo don Pedro. «Es buena señal, pero no tientes tu suerte. El otro, el negro, es más astuto». Esa noche, a pesar de las advertencias y de mi propio sentido común, decidí volver. La curiosidad, o quizás la arrogancia por mi encuentro con el blanco, me impulsó. Quería ver si podía encontrar al negro. Quería documentar la dualidad completa. Un error que casi me cuesta la cordura. Volví al antiguo camino real. La niebla era menos densa esta noche, pero el cielo estaba nublado. La oscuridad casi total. El aire se sentía pesado, cargado de una electricidad estática que no presagiaba nada bueno. Ascendí por el sendero, esta vez con una sensación diferente. No era la inquietud de la noche anterior, sino una tensión palpable, una sensación de estar entrando en territorio prohibido. Llegué de nuevo a la planicie de las ruinas. Estaba vacía. El silencio era opresivo. Esperé, observando, escuchando. Durante casi una hora, nada. Solo el viento ocasional y los sonidos lejanos de la noche. Empezaba a pensar que no sucedería nada. Y entonces, el olor me golpeó. Un hedor fétido, una mezcla nauseabunda de pelo mojado, carne en descomposición y azufre. Era tan fuerte que me hizo retroceder, tapándome la nariz. Provenía de la oscuridad más allá de las ruinas, del sendero que continuaba ascendiendo. Saqué mi linterna más potente y apunté en esa dirección. Y allí estaba, emergiendo lentamente de las sombras, como si la propia oscuridad le diera forma, estaba el Cadejo Negro. Era enorme, mucho más grande que el blanco, quizás del tamaño de un oso pequeño. Su pelaje era negro mate, hirsuto, tan oscuro que parecía absorber la luz de mi linterna. Pero lo peor eran sus ojos, dos brasas rojas, incandescentes, que ardían con una malevolencia pura y antigua. Me miraban fijamente, sin parpadear, y sus patas. Tal como decían las historias, no eran patas de perro. Eran pezuñas hendidas, como las de una cabra o un venado, que golpeaban silenciosamente la tierra blanda, pero que sin duda producirían el tac-tac sobre la piedra. Un gruñido bajo y retumbante emanaba de su pecho, haciendo vibrar el aire. Me quedé paralizado, no por asombro esta vez, sino por un terror primordial y absoluto. Este no era un guardián, era un depredador, una encarnación de la pesadilla. Recordé las advertencias. No hablar, no mirar a los ojos, demasiado tarde, no dar la espalda.
Mi instinto gritaba que corriera, pero me obligué a permanecer quieto, aunque mis piernas temblaban violentamente. Agarré la pequeña cruz de madera en mi bolsillo, su textura familiar un ancla diminuta en un mar de pánico. El cadejo negro dio un paso hacia mí, lento, deliberado. El olor se intensificó. Podía ver su aliento condensándose en el aire frío, a pesar de no ser una noche especialmente gélida. Otro gruñido, más fuerte esta vez. Mostró unos colmillos largos y amarillentos. No iba a observar, iba a atacar. Rompí el contacto visual, bajando la mirada al suelo, y comencé a retroceder muy lentamente, paso a paso, sin darle la espalda. El gruñido se intensificó. Oí el chasquido de sus pezuñas sobre unas piedras sueltas mientras avanzaba, manteniendo la distancia, como un lobo estudiando a su presa. Retrocedí hasta el borde de la planicie, donde el sendero comenzaba a descender. Si lograba llegar a la pendiente, quizás podría correr, pero recordé la advertencia contra la huida temerosa. El cadejo negro se detuvo a unos 10 metros de mí, bloqueando parcialmente el camino de descenso. Sus ojos rojos ardían en la oscuridad. Sentí una presión en mi mente, una oleada de miedo tan intensa que casi me dobla las rodillas, y un pensamiento insidioso, ajeno. Date la vuelta. Corre. Es tu única oportunidad. ¿Era mi propio pánico o era él intentando que cometiera el error fatal? Apreté la cruz en mi bolsillo con tanta fuerza que sentí la madera clavándose en mi palma. Y comencé a rezar en voz baja, no una oración formal, sino las palabras fragmentadas que me venían a la mente, las que mi abuela me enseñó para ahuyentar a los malos espíritus. Sangre de Cristo, protégeme, con permiso de Dios y los tatas, va de retro. El cadejo negro emitió un sonido horrible, una mezcla de ladrido y siseo. Dio un paso amenazador hacia mí. Cerré los ojos por un instante, esperando el ataque, pero en lugar de garras o colmillos, oí un ladrido diferente, fuerte, claro, autoritario. Abrí los ojos. Al otro lado de la planicie, donde lo había visto la noche anterior, estaba de nuevo el cadejo blanco. Brillaba con más intensidad ahora, su pelaje blanco casi luminoso en la oscuridad. Estaba en posición tensa, gruñendo hacia la figura negra, sus ojos fijos en su contraparte. El cadejo negro se giró hacia el blanco, olvidándose de mí por un momento. Los dos seres se enfrentaron, gruñendo, el aire crepitando con una tensión palpable, una lucha ancestral manifestándose ante mis ojos. El olor a azufre del negro se mezclaba ahora con una extraña fragancia limpia, como a ozono, que parecía emanar del blanco. Era mi oportunidad. Sin pensarlo 2 veces, me di la vuelta y corrí. Corrí pendiente abajo por el sendero, tropezando, cayendo, levantándome, impulsado por la adrenalina y el terror. No miré atrás. Escuché un último rugido furioso detrás de mí, pero no sabía de cuál de los dos provenía. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que llegué a las primeras casas del pueblo, hasta que estuve dentro de la relativa seguridad de mi habitación en la pensión, con la puerta cerrada con llave y traba. Tenía pruebas de ambos. Había sobrevivido al encuentro, pero el joven investigador algo ingenuo que había subido esa montaña ya no existía. Había sentido el verdadero terror, la presencia tangible del mal y también la intervención de algo. ¿Protector? La experiencia me sacudió hasta la médula. Dejé Santa María de Jesús al día siguiente. Agradecí a la anciana por la cruz que ahora sentía casi cálida en mi bolsillo. Sabía que mi camino como cronista de lo inexplicable había cambiado para siempre. Ya no era solo una búsqueda académica o una curiosidad emocionante. Era una confrontación real con fuerzas que apenas comprendía, fuerzas que podían destruir o proteger. El encuentro con el cadejo fue mi bautismo de fuego. Me enseñó a respetar el poder contenido en las leyendas, a ser más cauteloso, y me preparó, sin saberlo, para los horrores aún mayores que me esperaban. Me enseñó que la oscuridad tiene dientes, y que a veces, solo a veces,
hay una luz blanca que se interpone, pero no se puede contar con ello. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cama, temblando, reviviendo los ojos rojos, el olor fétido, el gruñido. Revisé mi cámara. Tenía fotos borrosas del Cadejo Negro, distorsionadas por mi temblor y la oscuridad, pero la silueta amenazante y los ojos brillantes eran inconfundibles. La grabadora había captado los gruñidos, mi propia oración balbuceante y el ladrido desafiante del Cadejo Blanco. Tenía pruebas de ambos. Había sobrevivido al encuentro, pero el joven investigador algo ingenuo que había subido esa montaña ya no existía. Había sentido el verdadero terror, la presencia tangible del mal y también la intervención de algo. ¿Protector? La experiencia me sacudió hasta la médula. Dejé Santa María de Jesús al día siguiente. Agradecí a la anciana por la cruz que ahora sentía casi cálida en mi bolsillo. Sabía que mi camino como cronista de lo inexplicable había cambiado para siempre. Ya no era solo una búsqueda académica o una curiosidad emocionante. Era una confrontación real con fuerzas que apenas comprendía, fuerzas que podían destruir o proteger. El encuentro con el Cadejo fue mi bautismo de fuego. Me enseñó a respetar el poder contenido en las leyendas, a ser más cauteloso, y me preparó, sin saberlo, para los horrores aún mayores que me esperaban. Me enseñó que la oscuridad tiene dientes, y que a veces, solo a veces, hay una luz blanca que se interpone, pero no se puede contar con ello. Gracias por tu tiempo. Si te gustó el vídeo, ayúdame dejando tu like, un comentario y no olvides suscribirte. Que tengas un buen día o noche. Hasta la próxima.